Hola, ¿qué tal? En esta explicación voy a hacer uso del diagrama de árbol para resolver a este ejercicio que dice que se lanza una moneda al aire una vez. Si cae águila, se lanza la moneda una segunda ocasión. Si en el primer lanzamiento se obtiene cara, o sea sol, entonces se arroja un dado una vez. Entonces me pide que realice un diagrama de árbol indicando la probabilidad de todos los eventos. Me pide que escriba cuáles son los eventos del espacio muestral y la cardinalidad de ese. Me pregunta cuál es la probabilidad de obtener un número par y cuál es la probabilidad de obtener águila o cara en el segundo evento. Me dice el ejercicio que se lanza una moneda al aire una vez. Entonces al lanzar la moneda puede caer águila o puede caer sol, o la voy a llamar aquí cara. Entonces lanzo la moneda y puede caer águila o puede caer cara. Esa sería la primera ramificación del diagrama de árbol. Me dice que si cae águila, se lanza la moneda una segunda ocasión. Entonces si cae águila, aquí se va a volver a lanzar la moneda. Y los posibles resultados es que vuelva a caer águila o que caiga cara o sol. También me dice que si en el primer lanzamiento se obtiene cara o sol, entonces se va a arrojar un dado una vez. Entonces aquí cae en la moneda cara, voy a lanzar un dado la segunda vez y en el dado los resultados posibles son 6. Entonces serían los posibles resultados 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo voy a tratar de acomodar para que quede más estético. Entonces aquí en estas ramificaciones del diagrama de árbol, la probabilidad que voy a anotar aquí es de 1/2 o en decimal 0.5. Y lo mismo aquí. La probabilidad de que caiga cara es de 0.5. ¿Por qué 0.5? Porque son dos posibles resultados. Entonces son dos posibles resultados, que es águila y es cara. Y es un resultado favorable, por ejemplo, aquí en esta ramificación. Entonces sería un caso favorable entre dos casos posibles. Y 1 entre 2 pues es lo mismo que 0.5 y es lo mismo que el 50% de probabilidad. Por esa razón es que aquí anoto 0.5. Y lo mismo aquí en esta ramificación. Y lo mismo aplica para los resultados de esta ramificación. Entonces aquí la probabilidad también sería de 0.5, lo mismo aquí, probabilidad de 0.5. Ahora, en estas 6 ramificaciones, ¿cuál es la probabilidad que debo de anotar? Pues como son 6 resultados posibles, va a ser sobre 6. Y por ejemplo aquí es un resultado favorable de 6. Entonces la probabilidad que va ahí es de 1 sobre 6. Entonces en cada una de estas 6 ramificaciones, la probabilidad es de 1/6. Quizás sea mejor que maneje la probabilidad como fracción, porque al manejar la fracción, los resultados son más exactos que si se utilizan números decimales periódicos. Por ejemplo aquí, si divido 1 entre 6, va a resultar 0.16666, o sea, el 6 periódico. Y entonces, esto puede provocar que los resultados sean un poco más inexactos. Si dejo de considerar, por ejemplo, 2 decimales o 3 decimales, eso le añade cierta inexactitud a los cálculos posteriores. Entonces lo mejor será trabajar así la probabilidad como fracción. Entonces en cada una de estas ramas voy a anotar 1/6. Entonces, ¿cuáles son los posibles eventos del espacio muestral? Pues tengo que los posibles resultados de este experimento compuesto son obtener águila y obtener águila. Entonces, ese sería un posible resultado, obtener águila y obtener águila. Otro posible resultado sería obtener águila y obtener cara. Otro posible resultado sería obtener cara en la moneda y en el dado obtener 1. Otro posible resultado sería obtener cara en la moneda y un 2 en el dado. Otro posible resultado obtener cara y obtener 3. Otro posible resultado obtener cara y 4. Otro posible resultado obtener cara y 5. Y otro posible resultado obtener cara y 6. Entonces todos estos posibles resultados los voy a poner así, entre paréntesis. Los voy a separar con comas. Los voy a encerrar entre llaves. Y esto será el espacio muestral S.
Entonces, ¿cuál es la cardinalidad o tamaño del espacio muestral? Eso lo escribo así. Cardinalidad del espacio muestral va a ser igual al número de elementos, que son los posibles resultados que he puesto aquí. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 posibles resultados. Entonces, el tamaño o cardinalidad del espacio muestral es 8. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos águilas? Pues usando el diagrama de árbol, tendría que seguir esta trayectoria de águila en el primer lanzamiento y águila en el segundo lanzamiento. Entonces lo que tendría que hacer para obtener esa probabilidad sería multiplicar las probabilidades que aparecen aquí en las ramificaciones, o sea, 0.5 por 0.5. Entonces eso, 0.5 por 0.5, da como resultado 0.25. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un águila y una cara? Lo voy a escribir así. Probabilidad de obtener un águila y una cara. De forma semejante, voy a recorrer la trayectoria del diagrama de árbol donde tenga un águila y tenga cara. Entonces va a ser esta trayectoria. Por lo que también tengo que multiplicar 0.5 por 0.5. Y esto resulta una probabilidad de 0.25. ¿Cuál es la probabilidad de obtener en la moneda cara y en el dado 1? Pues tengo que seguir la trayectoria de cara y luego la trayectoria de 1. Entonces tengo que multiplicar las probabilidades 0.5, que equivale o es lo mismo que un medio, eso por un sexto. Si realizo esta operación 1 por 1, pues es 1 entre 2 por 6 es 12. Y es el mismo resultado de 1 sobre 12 para el resto de estos eventos. Por ejemplo, para el evento obtener cara en la primera moneda y un número 4 en el dado, la probabilidad sería seguir esta trayectoria de cara y luego la trayectoria de 4. Entonces nuevamente es multiplicar un medio por un sexto. Entonces es lo mismo que aquí, un medio por un sexto va a resultar 1 sobre 12. Entonces en todos estos eventos la probabilidad va a ser 1 sobre 12. También sé que estos resultados que obtuve primero, de 0.25, cada uno de ellos en fracción es equivalente a 1 sobre 4. Por lo que si sumo todas las probabilidades, tengo un cuarto más un cuarto. Sería 2 veces un cuarto. Más un doceavo, 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 más un doceavo. Esto es lo mismo que 6 veces un doceavo. Si realizo estas operaciones, por ejemplo, aquí tengo 2 por 1, son 2. 1 invisible por 4, son 4. Más 6 por 1, pues resulta más 6. Aquí tengo 1 invisible por 12, pues resulta 12. Entonces tengo 2 cuartos, que si escribo su equivalente en doceavos, multiplicando por 3, o sea, 2 por 3, resulta 6, y 4 por 3 resulta 12. Entonces 2 cuartos es equivalente a 6 doceavos. Y luego tengo aquí más 6 doceavos. Por lo que tengo como un denominador de 12. Y en el numerador sumo 6 más 6 son 12. Y 12 entre 12 pues es 1. Es decir, que la suma de todas estas probabilidades va a resultar el entero, que es el 100%. Entonces en el inciso C me pregunta cuál es la probabilidad de obtener un número par. Entonces la probabilidad de obtener un número par va a ser igual a obtener cualquiera de estos resultados, que en la moneda caiga cara y un 2, que caiga cara y un 4, o que caiga cara y un 6. Entonces es la probabilidad de que caiga cara y caiga un 2, más la probabilidad de que caiga cara y un 4, más la probabilidad de que caiga cara y un 6. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga cara y un 2? Pues aquí la tengo, es 1 sobre 12. Entonces aquí anoto 1 sobre 12 más probabilidad de que caiga cara y un 4, también es 1 sobre 12, más la probabilidad de que caiga cara y un 6, pues también es 1 sobre 12. Entonces esto es lo mismo
que 1, 2, 3 veces 1 sobre 12. Esto es igual. 3 por 1 pues es 3 sobre 1 divisible por 12 pues son 12. Si simplifico la fracción sacando tercera, tercera de 3 es 1, tercera de 12 es 4. Y 1 sobre 4 es 0.25. Si multiplico esto por 100 es el 25% de probabilidad de que se obtenga un número par. Si quiero realizar este mismo cálculo empleando la regla de Laplace, o sea, probabilidad de obtener un número par sería igual a una división. En el numerador es el número de casos favorables. ¿Cuántos casos favorables son? Pues sería obtener cara y un 2, cara y un 4, cara y un 6. Serían 3 casos favorables entre el número de casos totales. ¿Cuántos casos totales son? Pues, como se había dicho anteriormente, el tamaño del espacio muestral son 8. O sea, el número de resultados posibles son 8. Entonces, aplicando la regla de Laplace, que es dividir el número de casos favorables entre el número de casos posibles o totales, obtengo un resultado de 3/8, que en decimal, si divido 3 entre 8, esto va a ser igual a 0.375. Entonces observo que aplicando este enfoque de la regla de Laplace, el resultado es diferente al que obtuve acá arriba. Entonces, ¿cuál de los dos es el correcto? Pues la forma correcta de obtener esta probabilidad de obtener un número par es esta. ¿En dónde está el error en este enfoque? Pues lo que pasa es que para aplicar este enfoque de número de casos favorables entre el número de casos posibles, todos los eventos deberían de tener la misma probabilidad, y no es así. En este caso, los primeros 2 eventos tienen una probabilidad de 1/4 y los 6 eventos restantes tienen una probabilidad de ocurrir de 1/12. Entonces, si los eventos no tienen la misma probabilidad de ocurrir, no se puede aplicar este enfoque. Entonces, todos los eventos deben tener la misma probabilidad de ocurrir, y a eso se le llama eventos equiprobables. Entonces, los eventos equiprobables es cuando todos los eventos tienen la misma probabilidad de ocurrir, y solo entonces es que se puede aplicar el enfoque de número de casos favorables entre el número de casos posibles. En el inciso D me pregunta cuál es la probabilidad de obtener águila o cara en el segundo evento. Eso lo voy a simbolizar así. Probabilidad de obtener águila o cara en el segundo evento. Entonces aquí sería águila en el primer evento y aquí sería águila en el segundo evento, cara en el segundo evento. Entonces esto que está aquí se conoce como regla de la suma. ¿Qué dice la regla de la suma? Dice que esto va a ser igual a la probabilidad del primer evento, que es águila 2, más la probabilidad del segundo evento, que es cara 2, menos la probabilidad de que ocurran simultáneamente el primer evento águila 2 y el segundo evento cara 2. ¿Cómo se obtiene la probabilidad de tener águila en el segundo evento? Pues para sacar esta probabilidad lo que tengo que hacer es recorrer la trayectoria que me lleve hasta águila 2. Esa sería la trayectoria. Y entonces lo que tengo que hacer es multiplicar las probabilidades. Sería 0.5 por 0.5. Luego, para la probabilidad de cara en el segundo lanzamiento, también tengo que seguir la trayectoria que me lleve hasta cara en el segundo lanzamiento. Sería esa trayectoria. Entonces las probabilidades se multiplican 0.5 por 0.5. Entonces aquí quedaría más 0.5 por 0.5. Entonces aquí tengo menos la probabilidad de que simultáneamente en el segundo lanzamiento caiga águila y caiga cara. Pues esa probabilidad es 0. ¿Por qué 0? Porque al lanzar la moneda o cae águila o cae cara, solamente puede caer una de las dos. No pueden ocurrir simultáneamente que caiga águila y que caiga cara. Entonces a eso se refiere esta probabilidad. Por lo tanto el resultado aquí es 0. Y entonces 0.5 por 0.5 va a ser igual 0.5 por 0.5.
Esto es un cuarto en fracción en decimal 0.25. Entonces es 0.25 dos veces, porque aquí se tiene lo mismo dos veces. Entonces sería 2 por 0.25, pues esto es igual a 0.5. Esta es una forma de obtenerlo, usando la regla de la suma. Pero, usando los resultados que ya tengo aquí, la probabilidad de obtener águila o cara en el segundo evento estaría formado por este resultado y este resultado. Entonces lo que tendría que hacer es la probabilidad de que en la primera moneda caiga águila y en la segunda también caiga águila, y a eso le sumo la probabilidad de que en la primera moneda caiga águila y en la segunda caiga cara. El resultado de estas probabilidades ya las tengo. Por ejemplo, aquí probabilidad de que caiga águila y águila sería este. Lo voy a escribir como decimal. El resultado de esto es 0.25 más probabilidad de que caiga águila y cara. Ese resultado también ya lo tengo. Aquí está. Quedaría entonces también más 0.25. Entonces esto es igual a 2 veces 0.25, que es el mismo resultado que se obtiene usando el enfoque de la regla de la suma. Entonces en ambos casos el resultado pues es de 0.5. Y yo sé que 0.5 es lo mismo, si multiplico por 100, es lo mismo que 50%. Entonces existe el 50% de probabilidad de que en el segundo evento se obtenga águila o se obtenga cara. Con esta parte se finaliza esta explicación. Gracias por su atención.